¿Cómo se aplica la geometría en la edificación? Los orígenes de la geometría. La geometría es el método de medir y calcular ángulos y espacios que en sí significa medir la Tierra. La geometría se empezó a aplicar en el antiguo Egipto porque era exacta y era una forma para permitir calcular los impuestos de forma precisa. La geometría como disciplina nace en la antigua Grecia. La importancia de la geometría en diferentes disciplinas. Tiene particular importancia en la arquitectura, ya que la geometría se utiliza para calcular el espacio, los ángulos y las distancias que tienen un interés inmediato para el diseño arquitectónico. El arte utiliza la geometría para lo que tiene que ver con la profundidad espacial. En este caso podemos ver la geometría en la naturaleza, en donde encontramos triángulos que conforman hojas o círculos que conforman hojas, en el arte como tal, en cuadros famosos, en donde encontramos diferentes composiciones geométricas que nos dan la sensación de armonía, la geometría en la naturaleza, en donde encontramos una flor de girasol, en donde pues haciéndole una geometrización logramos ángulos perfectos, triángulos perfectos que se conforman naturalmente, y la geometría en la arquitectura, en donde encontramos unas torres hechas en España, en Barcelona, en donde son torres inclinadas que están conformadas por triángulos, cuadrados, rectángulos y diferentes formas que nos ayudan a dar una precisión como tal en el arte de la construcción. La geometría en arquitectura. En arquitectura es básico el trazado general, es básica la geometría en el trazo general, ¿sí? También en el diseño estructural, en el área, en el volumen de los espacios, en la volumetría de los materiales. Aquí abajo podemos observar en las imágenes una construcción hecha con base en diferentes elementos geométricos conocidos. En el lado izquierdo la encontramos en carboncillo, en un bosquejo a lápiz, y al lado derecho encontramos la construcción hecha. Aquí podemos observar algunos triángulos y formas básicas que hemos obtenido a través de hacerle un análisis geométrico a la obra, y aquí ya la vemos construida. Aplicación del volumen. El volumen y la disposición permiten evitar un efecto de flotación en este espacio vacío. Antes de descubrir el diseño, primero se tiene que ir a lo largo de los muros de arcilla que crean una distancia entre los vecinos, mientras que permite la visión de geometrías claras. Los planos, como son los rectángulos, cortan espacios, se intersectan entre sí y forman espacios como lo son accesos, escaleras, vanos para puertas, ventanas, etc. Aplicaciones de las figuras geométricas en arquitectura. Existen muchas estructuras que están formadas a base de triángulos unidos entre sí. Este tipo de estructuras adquieren una gran rigidez y tienen infinidad de aplicaciones, porque el triángulo, sabiéndolo manejar, se comporta estructuralmente muy bien. En este ejemplo vemos un puente en el cual está conformado por triángulos y rectángulos, los cuales le dan la rigidez necesaria para soportar y comportarse bien ante las presiones y fuerzas externas. Aquí podemos lograr ver cilindros que conforman la parte de las bases como tal de la construcción del puente, y una forma reticulada que nos ofrece la estructura para su comportamiento estructural, valga la redundancia. Y son triángulos básicamente, en algún momento habrá rectángulos conformados por los mismos. Sin duda, la estructura reticulada más famosa del mundo es la Torre Eiffel, que mide unos 300 metros de altura. La base consiste en 4 enormes arcos que descansan sobre 4 pilares situados en los vértices de cada rectángulo. Aquí podemos observar como tal un eje central en donde se puede extraer varios rectángulos para darle la conformación a la torre, y todos están amarrados muy bien por triángulos correctamente aplicados en la estructura. El triángulo es una de las figuras geométricas más empleadas en la construcción de edificaciones por tener la propiedad de mantener su forma al aplicarse sobre él una fuerza. En este caso podemos observar la base del triángulo sobre la tierra y las puntas se erigen hacia la parte superior. Si le diéramos la vuelta como tal a este triángulo, por simple lógica la estructura no funcionaría, porque este punto sería muy débil para soportar cualquier tipo de fuerza o presión o peso, hasta el propio peso de la estructura. Los triángulos hay que manejarlos de manera lógica.
Estos son la imagen más famosa, una de las famosas imágenes de las 3 pirámides de Egipto que se encuentran conformadas por triángulos. Una construcción a base de triángulos y rectángulos en sus fachadas y con un círculo en la parte superior. El círculo es uno de los elementos de la geometría más importantes que están normalmente en la vida. Aunque no lo parezca, está en todas partes. El círculo lo encontramos absolutamente en todas partes. En este caso hablamos de esta obra arquitectónica en donde es una vivienda domótica hecha en un círculo. Funciona muy bien porque el círculo se comporta muy bien porque ofrece la posibilidad de que sea iluminado por todos lados de la misma manera que los ambientes internos puedan ser muy bien aprovechados. Círculos en cúpulas o en cinedomos que ofrecen pues para su función características especiales, o cilindros también. Aquí podemos ver la imagen en donde encontramos una vía circular que conecta dos puntos y como tal la construcción es circular y de ella se desprende otro medio círculo por atrás. Esto sería una composición geométrica. El cuadrado puede aplicarse desde la base en forma de cuadrado de un edificio hasta llegar a una ventana. Aquí en este podemos ver una fachada de un edificio con base en cuadrados organizados de tal manera que pues se crea una sensación de espacios vacíos intermitentes en su fachada. Esto pues se aplica muy bien dependiendo la función del edificio. Encontramos aquí cuadrados, rectángulos muy cuadrados más grandes atravesados por columnas cilíndricas para darle su resistencia. Inserciones y sustracciones de elementos cuadrados en fachadas que dan un aspecto mucho más atractivo como tal a la construcción. El rectángulo se aplica en la longitud y dimensión de los muros. ¿A qué hace referencia? La parte delgada como tal de muro puede ser aplicada en unos planos grandes internos que nos dan la sensación de que la construcción está atravesada por un cuadrado o por otra serie de elementos. Esa es la forma de jugar geométricamente con las figuras y formas geométricas. Aquí los cuadrados nos muestran vanos grandísimos que dan una belleza inusual a la construcción como tal. El cilindro, estas formas básicamente se utilizan en edificios mínimo de 2 plantas. Podemos observar aquí un cilindro que es la base de un edificio. Este cilindro con tipo fachada puede ser en aluminio, acero inoxidable o algún tipo de material. Y aquí podemos observar que el cilindro, se puede observar que podemos rescatar las formas básicas, cilindros, cuadrados, trapecios, para conformar esta composición geométrica. Y la curva se aplica en todo tipo de lugar como en edificios y autopistas. En este caso lo encontramos la curva aquí en las cubiertas como tal, la base, la cubierta, y aquí pues tenemos accesos, los accesos a la construcción.